La humillación no siempre grita. A veces cae al suelo, como mi ropa, una prenda tras otra, mientras alguien decide que ya no hay espacio para ti. Hago espacio para mis cosas, dijo mi nuera, con una calma que dolía más que un grito. En ese instante sentí algo antiguo y pesado apretarme el pecho, la certeza de que ya no era bienvenida en el lugar que ayudé a construir con mis manos y mis años. Si alguna vez sentiste que te borraron sin avisar, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo mía. Lo que pasó después puede ayudarte a recuperar algo que muchos creen perdido con la edad: la dignidad. Viví para mi familia. Lavé, cociné, cuidé, callé. Guardé mis opiniones para no incomodar y aprendí a sonreír cuando el silencio era única respuesta. Creí que ese amor silencioso sería suficiente. Pero ese día, al ver mis blusas y vestidos en el piso, entendí que el respeto no siempre llega solo por haber dado todo. No fue solo la ropa, fue o gesto, la forma en que evitó mi mirada, la prisa por ocupar mi espacio como si nunca hubiera sido mío. Sentí vergüenza, sí, pero también una tristeza profunda, de esas que no lloran en público. Pensé en todas las noches sin dormir, en las comidas compartidas, en los sacrificios invisibles. ¿En qué momento me convertí en un estorbo? Respiré hondo, no dije nada. A veces el silencio es el último refugio antes de romperse. Caminé despacio, recogí cada prenda con cuidado, como si al doblarlas pudiera ordenar el caos dentro de mí. Por fuera, calma. Por dentro, una pregunta martillando: ¿esto es lo que merezco? Muchos mayores conocen este momento. No es rabia inmediata, es una mezcla de incredulidad y dolor, como si el mundo se hubiera movido 1 centímetro y tú quedaras fuera. Pensé en irme, en no volver a molestar. Pensé en tragarme la ofensa y seguir. Lo había hecho antes. Pero algo cambió. Tal vez fue la frase, tal vez fue el tono, tal vez fue el cansancio de años. Comprendí que callar otra vez sería enseñarle al mundo que podía seguir pisándome. Y no grité, no discutí, no armé un escándalo, decidí escucharme por primera vez. Si estás aquí es porque reconoces esta herida. Sigue escuchando. Lo que vino después no fue venganza. Fue una reacción serena, inesperada, que puso cada cosa en su lugar, incluida yo. Después de aquel día, la casa se volvió extraña. No por los muebles ni por las paredes, sino por el aire. Había una distancia invisible que antes no existía. Caminaba despacio para no estorbar, medía mis palabras, acomodaba mis horarios a los de los demás. Aprendí a hacerme pequeña sin que nadie me lo pidiera. Y eso, con el tiempo, cansa el alma. Las pequeñas cosas comenzaron a doler más que la escena de mi ropa en el suelo. Mensajes sin responder. Comidas que se servían sin avisarme. Decisiones tomadas frente a mí, como si yo fuera parte del decorado. Nadie decía, no te queremos aquí, pero el cuerpo entiende lo que la boca calla. El silencio también expulsa. A veces me sentaba en la sala y escuchaba risas desde la cocina. No me invitaban. Me decía a mí misma que no pasaba nada, que era normal, que los jóvenes tienen su mundo. Pero por dentro se acumulaba una tristeza espesa, de esas que no se cuentan para no parecer débil. Recordaba cuando esa misma casa se llenaba con mi voz, con mis recetas, con mis historias. ¿Cuándo dejaron de importar? El silencio tiene memoria. Trae de vuelta escenas antiguas. Promesas hechas, abrazos largos, palabras de gratitud. También trae dudas. Empecé a preguntarme si había hecho algo mal, si había hablado de más, si mi presencia incomodaba. Esa es una de las heridas más profundas de la vejez. Empezar a culparse por el abandono ajeno. Intenté adaptarme. Guardé mis cosas en menos espacio. Dejé de usar ciertas áreas. Reduje mis rutinas. Me levantaba más temprano para no cruzarme con nadie. Me acostaba tarde para no estorbar. Nadie me pidió ese sacrificio, pero el miedo a perder lo poco que quedaba me empujó a hacerlo. El amor, cuando se mezcla con el miedo, se vuelve silencio.
Había días en que nadie me hablaba hasta la noche, otros en que la única conversación era un pedido rápido o una corrección. Eso no va ahí. No uses eso. Déjalo. Palabras cortas, sin mirada. Yo asentía. Siempre asentía. Creía que así mantenía la paz. No sabía que estaba perdiéndome a mí. Recuerdo una tarde en particular. Llovía. Miré por la ventana y sentí una soledad antigua, conocida, como si me hubiera acompañado toda la vida. Pensé en mis padres, en cómo envejecieron sin quejarse, en cómo aprendimos que aguantar era una virtud. Las madres no molestan, me repetí. Las madres se adaptan. Y me quedé quieta, esperando que el tiempo pasara. Pero el tiempo no cura lo que se ignora. El cuerpo empezó a hablar. Dolor de cabeza, cansancio constante, un nudo en el estómago. Son señales que muchos mayores conocen bien. Cuando el corazón no puede decir lo que siente, el cuerpo lo traduce. Yo seguía callando, convencida de que era lo correcto. El silencio también protege a los demás. Eso pensaba. No quería conflictos. No quería poner a mi hijo en una posición incómoda. No quería ser esa madre. Preferí cargar sola. Pero hay silencios que no protegen, desgastan. Y hay ausencias que, aunque no sean físicas, duelen igual. Una noche escuché una conversación que no era para mí. No dijeron mi nombre, pero entendí el mensaje. Hablaban de espacio, de límites, de comodidad. Palabras modernas para decir que ya no había lugar para mi historia. Me sentí vieja, fuera de época, fuera de lugar. Y por primera vez me pregunté si seguir callando era amor o miedo. Esa noche no dormí. Repasé cada concesión, cada renuncia, cada vez que me tragué una respuesta. Recordé la frase de mi nuera, la ropa en el suelo, el gesto impaciente. Comprendí que el silencio no había evitado la humillación, la había permitido. Y ese pensamiento me dolió más que cualquier palabra. No decidí nada todavía. No planeé nada. Solo sentí algo distinto nacer dentro de mí, una claridad tranquila. Entendí que el respeto no se ruega y que la dignidad no se negocia. A veces el primer paso no es hablar, es dejar de callar por dentro. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, este momento te resultará familiar. No estás solo. Lo que viene después no es fácil, pero es necesario. Porque hay silencios que ya cumplieron su función y otros que deben romperse para que la vida vuelva a respirar. La humillación no llegó de golpe. Se presentó como una escena cotidiana, de esas que nadie más ve como graves, pero que por dentro parten algo en dos. Fue un domingo por la mañana. La casa estaba llena de voces y pasos rápidos. Había visitas. Me levanté temprano, como siempre, para ayudar. Preparé café, acomodé la mesa, quise ser útil. Pensé que así, siendo necesaria, todo estaría bien. Entré a la cocina con una bandeja en las manos y me detuve en seco. Mis cosas no estaban donde siempre. Mi taza, la que usaba cada mañana, había desaparecido. Mi silla había sido movida a un rincón. No era un descuido, era un mensaje. Nadie explicó nada. Nadie me miró. Me quedé de pie, sin saber dónde sentarme, con la bandeja temblándome en las manos. Entonces mi nuera habló, sin levantar la voz, como si comentara el clima. Mejor no uses eso hoy. Ya organizamos todo. Las risas continuaron. Alguien cambió la música. Yo asentí, otra vez. Sentí ese calor en el rostro que no es vergüenza sola, sino vergüenza compartida, cuando te reducen delante de otros. Busqué una esquina y dejé la bandeja. Nadie notó mis manos vacías. Me senté al final de la mesa, en una silla que no reconocía. Desde ahí, veía mi lugar ocupado por otros. Escuchaba conversaciones que no me incluían. Cada palabra era un recordatorio de que ya no pertenecía. La humillación no fue un grito ni un insulto directo. Fue la suma de gestos, miradas esquivas, decisiones tomadas sin mí. En un momento, alguien preguntó por qué yo estaba tan callada.
Antes de que pudiera responder, mi nuera sonrió y dijo: «Es que a ella le gusta estar tranquila. No necesita participar. Ese ella me atravesó. No dijo mi nombre. Me convirtió en una cosa cómoda de mover». Las risas volvieron. Yo bajé la mirada. Sentí ganas de desaparecer. Pensé en levantarme e irme. Pensé en decir algo. Pensé en mi hijo. Lo miré buscando una señal, una defensa mínima, un gesto de reconocimiento. Él evitó mis ojos. En ese instante entendí algo doloroso. La humillación más profunda no siempre viene del agresor, sino del silencio de quien debería protegerte. El tiempo pasó lento. Cada minuto era pesado. Escuché un comentario sobre las cosas antiguas, sobre formas de pensar que ya no sirven. No mencionaron mi nombre, pero hablaban de mí. Yo representaba eso, lo viejo, lo incómodo, lo que sobra cuando se quiere empezar de nuevo. Sentí rabia. No una rabia explosiva, sino una que quema por dentro. Sentí tristeza. Sentí una soledad tan grande que me costaba respirar. Me pregunté cuándo había dejado de ser madre para convertirme en un problema. Cuándo mi historia había perdido valor. Después del almuerzo, comenzaron a levantar la mesa. Me acerqué para ayudar y escuché claramente sin intención de esconderlo: «No hace falta, ya nos arreglamos», fue la frase final. No cruel en apariencia, pero definitiva. Era la confirmación pública de que mi presencia era innecesaria. Me quedé parada unos segundos, sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con mi orgullo. Nadie me miró. Fui a mi cuarto y cerré la puerta despacio. Me senté en la cama y sentí que algo se rompía. No lloré enseguida. Primero vino un vacío, luego una tristeza profunda. Pensé en todas las veces que defendí a mi hijo, en cada sacrificio hecho sin esperar nada a cambio. Pensé en cómo había normalizado pequeñas humillaciones para evitar conflictos mayores. Pero esa tarde entendí que había un límite. La humillación pública deja marcas. No es solo lo que te hacen, es lo que te obligan a aceptar frente a otros. Y aceptar eso, sin decir nada, es enseñarle al mundo cómo tratarte. Me miré las manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cuidado, limpiado, sostenido. Me pregunté si de verdad merecían ser ignoradas. Y, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta fue clara. No supe todavía qué haría. No tenía un plan, pero supe algo esencial. Ya no podía fingir que no dolía. Ya no podía seguir sentándome al final de la mesa de mi propia historia. La humillación había cumplido su función terrible. Me había despertado. Y cuando uno despierta, aunque sea con dolor, ya no vuelve a dormir igual. Hasta ese día yo había intentado convencerme de que nada era personal, que eran diferencias de edad, de costumbres, de tiempos. Me repetía que mi nuera solo era directa, que así hablaba con todos. Pero después de aquella humillación pública, algo se acomodó en mi mente con una claridad dolorosa. No era descuido, era desprecio. Empecé a observarla con otros ojos, no con rabia, sino con atención. Y cuando uno observa en silencio, las máscaras caen solas. Mi nuera tenía una habilidad especial para herir sin levantar la voz. Nunca gritaba, nunca insultaba directamente. Su arma era la sonrisa medida, el comentario práctico, la decisión tomada sin consultar. Sabía exactamente cómo dejarme fuera sin parecer mala ante los demás. Y eso, con el tiempo, se vuelve cruel. La vi hablar con mi hijo como quien da instrucciones. Le decía qué hacer, cuándo hacerlo, cómo pensar. Él asentía, siempre asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido que contradecirla tenía un precio. Yo lo conocía bien. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo estaba triste, cuándo se sentía pequeño. Lo había criado. Y verlo así me dolía más que cualquier palabra dirigida a mí. Pero lo que terminó de abrirme los ojos fue su forma de disfrutar el poder. Había gestos que no se pueden fingir.
el brillo en los ojos cuando alguien se siente superior, la risa leve cuando otro se encoge, la satisfacción silenciosa de quien controla el espacio y las emociones ajenas. Una tarde, mientras acomodaba mis pocas cosas, la escuché hablar por teléfono. No sabía que yo estaba cerca. Su voz era distinta, más libre. Se reía. Decía frases que no olvidaré. Aquí mando yo. Si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. No dijo mi nombre. No hacía falta. Sentí un frío recorrerme la espalda. En ese momento entendí que para ella yo no era una persona con historia, sino un obstáculo, algo que ocupaba espacio, algo que había que reducir hasta desaparecer. No sentí odio. Sentí algo peor, desprecio ajeno normalizado. Cuando alguien cree que tiene derecho a decidir tu valor, cuando te mira como si tu tiempo ya hubiera pasado. Eso es lo que convierte a una persona en villano, no la maldad evidente, sino la falta total de empatía. También noté cómo trataba a otros. A la gente que consideraba útil, los llenaba de elogios. A quienes no, los ignoraba. Todo era intercambio. Todo era conveniencia. El cariño tenía condiciones. El respeto, precio. Y yo no estaba dispuesta a pagarlo con mi dignidad. Mi hijo, atrapado entre dos mundos, se fue apagando. Ya no reía como antes, ya no opinaba. Cuando yo intentaba hablarle, me respondía con frases cortas, como si tuviera miedo de decir algo indebido. Y ese miedo no nació solo. Alguien lo cultivó. Comprendí entonces que el villano de esta historia no necesitaba gritar ni golpear. Le bastaba con dividir, con aislar, con hacer sentir a cada uno que estaba solo. Porque cuando una familia se fragmenta, el control se vuelve más fácil. Y sin embargo, lo más duro fue aceptar que yo había permitido parte de eso, por amor, por miedo, por costumbre. Había callado para no incomodar, había cedido para no perder, pero al hacerlo había entregado terreno, y quien no encuentra resistencia, avanza. Esa noche me senté en silencio y repasé cada escena, cada frase suave que escondía un desprecio, cada gesto que parecía pequeño, pero no lo era. Me di cuenta de que el problema no era mi edad, ni mis costumbres, ni mi presencia. El problema era que alguien había decidido que yo no merecía respeto. Y esa decisión, entendí por fin, no estaba en sus manos, estaba en las mías. No iba a enfrentarla con gritos, no iba a rebajarme a su juego. Los villanos sin alma se alimentan del conflicto directo. Yo necesitaba algo distinto, algo sereno, algo firme, algo que no pudiera ridiculizar ni controlar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma extraña. No era resignación, era claridad. Sabía quién era ella, sabía qué hacía, y sobre todo, sabía quién era yo. Una mujer que había dado mucho, sí, pero que aún tenía voz, historia y límites. El villano había quedado expuesto, al menos para mí, y cuando uno deja de engañarse, empieza a recuperar el poder. Todavía no había actuado, pero ya no estaba perdida, estaba despierta. Durante años creí que el silencio era una forma de amor, que callar evitaba conflictos, que aguantar era una virtud heredada, casi una obligación. Me enseñaron que las madres verdaderas no reclaman, que las mujeres mayores no incomodan, que el sacrificio es señal de nobleza. Y yo seguí esa regla sin cuestionarla, hasta que el silencio empezó a doler más que cualquier palabra. Después de entender quién era realmente mi nuera, algo cambió en mi interior. No fue inmediato ni dramático. Fue como una grieta lenta, profunda. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba cada vez que me quedaba callada. El pecho apretado, la respiración corta, una tristeza que aparecía incluso en los momentos tranquilos. El cuerpo ya no aceptaba lo que la mente había normalizado durante años. Me sorprendía a mí misma pensando cosas que antes no me permitía pensar. ¿Y si no es amor lo que me mantiene callada? ¿Y si es miedo? Miedo a perder a mi hijo, miedo a quedarme sola, miedo a ser señalada como problemática.
Ese miedo había gobernado mis decisiones más de lo que yo quería admitir. Hubo un día específico, pequeño en apariencia, que marcó el límite. Estaba buscando algo simple, una fotografía antigua, un recuerdo. Al abrir el cajón donde siempre guardé mis cosas, lo encontré vacío. Pregunté con cuidado sin acusar. La respuesta fue rápida, casi automática. Eso ya no va ahí, ocupaba espacio. Esa frase cayó pesada. No era solo un objeto, era mi historia, mis recuerdos, mi identidad reducida a algo que ocupa espacio. Sentí una punzada clara, directa, y por primera vez no la escondí dentro de mí. No respondí enseguida. Me quedé quieta. Observé mis manos. Sentí el temblor leve que anuncia una decisión. En ese instante entendí algo esencial. Seguir callando ya no me protegía. Me estaba borrando. El silencio había dejado de ser refugio. Se había convertido en prisión. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. No para huir, sino para escucharme. Me senté en la cama y dejé que los pensamientos fluyeran sin censura. Pensé en mi vida antes de llegar ahí, en la mujer que fui, en todo lo que enfrenté sin bajar la cabeza. ¿En qué momento acepté ser tratada como menos? Recordé a mi madre, su mirada cansada, sus silencios largos. Recordé cómo la admiraba y al mismo tiempo, cómo prometí no desaparecer como ella. Y sin darme cuenta, estaba repitiendo la misma historia. Ese fue el verdadero punto de ruptura. No una pelea. No un grito. Fue una claridad interna que no admite retroceso. Comprendí que el respeto no se mendiga y que el amor que exige anularse no es amor. Es control disfrazado. No decidí enfrentar a nadie en ese momento. Tampoco hacer maletas ni tomar decisiones drásticas. El límite no siempre se expresa hacia afuera primero. A veces se traza por dentro. Y ese límite fue firme. No iba a seguir traicionándome para mantener una falsa paz. Algo dentro de mí se enderezó. No era rabia, era dignidad, una sensación olvidada, pero poderosa. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie en esa casa, que mi edad no me hacía invisible, que mis años no me quitaban voz. Esa noche dormí poco, pero dormí distinto, no con ansiedad, sino con una especie de calma tensa, como cuando sabes que algo va a cambiar, aunque aún no sepas cómo. El silencio seguía ahí, pero ya no era sumisión, era preparación. Al día siguiente, mi nuera habló como siempre. Decidió cosas, movió objetos, organizó el espacio. Yo la escuché, y por primera vez no sentí miedo, sentí distancia. La distancia que nace cuando dejas de entregarle poder a quien no lo merece. El límite estaba claro. No necesitaba anunciarlo. No necesitaba justificarlo. Lo importante era que yo lo había reconocido. Y cuando una persona mayor reconoce su límite, algo profundo se activa. La conciencia de que el tiempo que queda merece ser vivido con respeto. Muchos creen que reaccionar es perder la calma. No entienden que seguir callando cuando el alma se quiebra es perderse a uno mismo. Yo ya había callado suficiente. Ese fue el momento exacto en que supe que vendría una acción. No impulsiva, no violenta. Una acción serena, pensada, firme. Algo que no buscara venganza, sino equilibrio. Algo que marcara el final de mi silencio y el comienzo de mi verdad. El límite estaba trazado. Y cuando una mujer mayor cruza ese límite por dentro, nada vuelve a ser igual. No anuncié nada. No levanté la voz. No busqué aliados dentro de la casa. Aprendí hace tiempo que las decisiones más importantes no necesitan testigos inmediatos. Necesitan silencio, claridad y un corazón firme. Y yo ya tenía las tres cosas. La mañana siguiente al límite que tracé por dentro, me levanté como siempre. Preparé café. Ordené mis pocas pertenencias. Respondí con educación cuando me hablaron. Nadie notó nada distinto, y eso era parte del plan. Cuando una mujer mayor decide actuar con serenidad, suele ser subestimada.
creen que el silencio es debilidad. No saben que, a veces, es estrategia. Esperé el momento adecuado, no por miedo, sino por respeto a mí misma. Sabía que cualquier reacción impulsiva sería usada en mi contra. Yo necesitaba algo más sólido, algo que no pudiera ser ridiculizado ni ignorado. Esa tarde salí de la casa con una excusa simple. Dije que iba a caminar un poco. Nadie preguntó más. Caminé despacio, sintiendo el peso de cada paso, pero también una ligereza nueva, como si el aire fuera distinto cuando una deja de cargar culpas que no le pertenecen. Entré a un lugar tranquilo. No era grande ni llamativo, pero ahí, sentada frente a una mesa sencilla, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: control sobre mi propia historia. Respiré hondo y marqué un número. Mis manos no temblaron. No diré aquí a quién llamé. No porque sea un secreto oscuro, sino porque lo importante no es el destinatario, sino la decisión. Esa llamada no fue un ataque, fue una afirmación. No fue un reclamo, fue un acto de amor propio. Hablé con calma. Conté los hechos sin exagerar, sin lágrimas. Cuando una historia es verdadera, no necesita adornos. Expliqué cómo me sentía, qué había cambiado, qué ya no estaba dispuesta a aceptar. Del otro lado hubo silencio. Un silencio distinto al que yo conocía. Un silencio que escucha. Colgué y me quedé sentada unos minutos. No sentí euforia, tampoco miedo. Sentí algo más profundo, coherencia. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estaban alineados. Eso da paz. Volví a la casa como si nada. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie notó el cambio, pero yo sí. Algo se había movido, aunque aún no fuera visible. Las acciones ocultas funcionan así. Primero cambian el interior, luego el entorno. Durante los días siguientes, mantuve la misma calma. Observé, escuché. Respondí lo justo. Ya no me justificaba, ya no pedía permiso para existir. Esa firmeza silenciosa empezó a incomodar. No porque yo hiciera algo mal, sino porque dejé de cumplir el papel que esperaban de mí. Mi nuera me miraba distinto, no con respeto todavía, pero con cautela, como quien percibe que el terreno ya no es tan blando. El poder se sostiene sobre certezas, y yo había dejado de ser predecible. Mi hijo también empezó a cambiar. Me hablaba un poco más. Me miraba a los ojos. No sabía lo que yo había hecho, pero sentía que algo era diferente. A veces, cuando una madre se respeta, despierta algo dormido en sus hijos. No celebré nada. No adelanté conclusiones. La acción oculta no busca aplausos. Busca resultados duraderos. Yo sabía que lo que venía después no sería inmediato ni fácil, pero también sabía que ya no estaba sola dentro de mí. Hubo una noche en que escuché una conversación interrumpirse cuando entré a la habitación. Antes, eso me habría dolido. Esa vez, no. Entendí que el silencio ajeno ya no tenía poder sobre mí. El miedo había cambiado de lugar. La llamada que hice no fue para destruir a nadie. Fue para poner límites claros donde antes había confusión. Fue para recordar a quien correspondiera que yo existo, que tengo historia, que merezco respeto y que el amor no se construye sobre la humillación. A veces, la acción más fuerte es la que nadie ve, la que no se publica, la que no se grita, porque nace de una decisión profunda, no de una reacción momentánea. No sabía exactamente cómo se manifestarían las consecuencias. No necesitaba saberlo. Había hecho mi parte. Había salido del papel de víctima silenciosa y había asumido el de mujer consciente de su valor. Esa noche dormí mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba traicionándome. Y cuando una persona mayor deja de traicionarse, empieza a recuperar algo esencial: la autoridad sobre su propia vida. Lo que vino después sorprendió a muchos, pero a mí no, porque antes de que el mundo cambie, una ya cambió por dentro. La justicia no siempre llega con ruido.
A veces entra en la casa con pasos tranquilos, cuando nadie la espera. Yo no sabía el día ni la forma, pero sentía que algo estaba por acomodarse. No desde la venganza, sino desde la verdad. Y la verdad, cuando aparece, cambia la dinámica de todos. Todo empezó una mañana común. Mi nuera hablaba por teléfono, como siempre, con ese tono seguro que usaba para ordenar el mundo a su alrededor. Yo estaba en la sala leyendo sin intervenir. De pronto su voz cambió. No fue un grito, fue una pausa. Un silencio corto, incómodo. Luego palabras medidas. Demasiado medidas. Colgó y me miró. No como antes. Ya no había superioridad en sus ojos. Había alerta. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ese cruce de miradas fue suficiente para entender que algo había salido de su control. Las horas siguientes fueron extrañas. Mi hijo se acercó más de lo habitual. Me preguntó cómo estaba. Me ofreció ayuda para algo simple. Gestos pequeños, sí, pero nuevos. El ambiente estaba cargado de una tensión distinta, como cuando la verdad se abre paso y nadie sabe bien cómo reaccionar. Esa tarde, nos sentamos los tres en la mesa. No hubo invitación formal. Simplemente ocurrió. Mi nuera habló primero. No pidió perdón. Tampoco atacó. Dijo frases cuidadas como quien pisa terreno inestable. Habló de malentendidos, de límites, de adaptación. Palabras que antes usaba para excluirme, ahora aparecían con otro tono. Yo escuché. No interrumpí. No necesitaba hacerlo. La justicia emocional no se trata de humillar al otro, sino de recuperar el propio lugar. Y eso ya estaba ocurriendo. Mi hijo tomó la palabra. Su voz tembló un poco. Dijo que se había dado cuenta de cosas que antes no veía, que había estado ausente, que había permitido situaciones injustas. No me miró al principio, luego sí. Y en esa mirada vi algo que no veía hacía tiempo. Vergüenza sincera. No lloré, no reproché, asentí. Porque cuando alguien reconoce una verdad, no necesita castigo, necesita espacio para corregir. La conversación no fue perfecta, no resolvió todo, pero marcó un antes y un después. Mi nuera ya no hablaba desde el control absoluto. Mi hijo ya no se escondía en el silencio, y yo ya no estaba al final de la mesa. Los días siguientes confirmaron el cambio. Mis cosas volvieron a su lugar, no por un gesto romántico, sino por respeto. Me preguntaban antes de decidir. Me incluían. No como favor, sino como reconocimiento. La justicia emocional se siente así, cuando ya no tienes que justificar tu existencia. Hubo un momento clave que guardo con claridad. Estábamos con visitas. Alguien hizo un comentario ligero sobre las personas mayores y sus manías. Antes, yo habría sonreído incómoda. Esa vez, mi nuera respondió: «Aquí todos nos respetamos». No lo dijo por mí, lo dijo porque ya no podía permitirse no decirlo. Y eso fue suficiente. No sentí triunfo, sentí alivio. Sentí que el peso que cargué en silencio durante tanto tiempo se aligeraba. La justicia emocional no busca aplausos, busca equilibrio. Busca que el alma pueda descansar. Entendí entonces que la verdadera victoria no era que ella cambiara, sino que yo había cambiado primero. Había dejado de aceptar migajas. Había dejado de callar por miedo. Había dejado de ocupar el lugar que me asignaron sin consultarme. Mi hijo empezó a recuperar su voz. Opinaba más. Se mostraba más firme. A veces, cuando me hablaba, parecía hacerlo con una gratitud nueva, como si recién ahora entendiera quién había estado siempre ahí. Las madres no necesitan ser santificadas, necesitan ser respetadas. No todo fue perfecto después. Hubo días tensos, ajustes, silencios incómodos, pero ya no eran silencios de sometimiento, eran silencios de reorganización. Y eso es distinto. La justicia emocional también trae algo inesperado: paz. No una paz ingenua, sino una que nace de saber que hiciste lo correcto contigo misma, que no te traicionaste, que honraste tu historia. Una noche antes de dormir,
Pensé en la mujer que fui al inicio de esta historia, la que recogía su ropa del suelo sin decir nada. Sentí ternura por ella y orgullo por la que soy ahora, no porque haya ganado una batalla, sino porque recuperé mi lugar. La justicia no castigó a nadie, solo puso cada cosa en su sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba en el mío. Cuando todo se calmó, no hubo aplausos ni celebraciones. La casa siguió siendo la misma, los días continuaron con su ritmo habitual. Pero algo esencial había cambiado. Yo ya no caminaba encogida, ya no pedía permiso para existir. Y esa transformación silenciosa fue el verdadero cierre de esta historia. Empecé a notar detalles pequeños, pero profundos. Me sentaba donde quería, hablaba cuando tenía algo que decir. Guardaba mis recuerdos sin esconderlos. Nadie me devolvió oficialmente un lugar. Simplemente dejé de abandonarlo. Y cuando una mujer mayor deja de abandonarse, el mundo se ajusta. Comprendí que el respeto no llega con la edad automáticamente. Llega cuando una decide honrar su propia historia. Durante años confundí paciencia con resignación, amor con sacrificio constante, silencio con sabiduría. Hoy sé que la sabiduría también sabe decir hasta aquí. No guardo rencor. El rencor consume. Lo que guardo es claridad. Aprendí que muchas humillaciones no ocurren porque otros sean fuertes, sino porque una se acostumbró a ser pequeña. Y eso no es destino, es costumbre. Una costumbre que se puede romper. Mi relación con mi hijo cambió. No porque ahora me deba algo, sino porque nos encontramos desde un lugar más honesto. Hablamos con más verdad. A veces del pasado, a veces del presente. Él también está aprendiendo. Yo no lo culpo. Cada uno despierta cuando puede. Las madres no necesitan ser mártires para ser valiosas. A mi nuera no la veo como enemiga. La veo como alguien que también estaba atrapada en una forma equivocada de poder. No justifico lo que hizo, pero entiendo algo importante. Nadie puede reducirte si tú no te entregas. Y esa lección me pertenece. Hoy sé que muchas personas mayores viven historias parecidas. Se adaptan, se callan, se hacen invisibles para no perder el amor de sus hijos, el acceso a sus nietos, un techo, una pertenencia. Y ese miedo es real. No lo minimizo, lo conozco, lo viví. Pero también sé algo más. El precio de callar para siempre es demasiado alto. Se paga con salud, con alegría, con identidad. Y ningún amor verdadero debería exigir ese pago. Si pudiera hablarle a la mujer que fui antes, le diría esto: no estás exagerando, no eres una carga, no ocupas espacio de más. Tu historia tiene peso, tus años tienen valor, tu voz importa, incluso cuando tiembla. Esta historia no trata de ganar discusiones, trata de recuperar dignidad, de recordar que envejecer no significa desaparecer, que aún hay decisiones por tomar, límites por trazar, respeto por exigir, con calma, con firmeza, con amor propio. A veces, la vida nos empuja a lugares incómodos para enseñarnos algo esencial. Nadie va a cuidarte mejor que tú. Y cuando aprendes eso, cambias la forma en que permites que el mundo te trate. Hoy camino más ligera, no porque todo sea perfecto, sino porque soy coherente conmigo. No me traiciono para agradar, no me borro para encajar. Y esa paz, profunda y silenciosa, vale más que cualquier aprobación. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo tuyo. Tal vez reconociste una escena, una emoción, un silencio conocido. Quiero que sepas esto. No estás solo, no estás sola y no es tarde. Si esta historia te dio fuerza, compártela con alguien que la necesite. Déjame un comentario contando si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia. Suscríbete para escuchar más historias que devuelven dignidad, voz y esperanza a quienes creen que ya es tarde. Porque mientras tengas voz, mientras tengas historia, tu lugar en el mundo sigue siendo tuyo.